¿qué tal, mis queridos amigos y colegas de Contador Digital? Pues estamos en un programa más hablando de contabilidad electrónica y el día de hoy vamos a terminar de ver cuáles son los archivos que tengo que enviar al SAT o los que tengo que generar para cumplir con mi contabilidad electrónica. Recuerden que es una serie de programas donde ya vimos los obligados a llevar contabilidad electrónica, los requisitos que tienen que cumplir mis pólizas, el primer programa de archivos donde vimos catálogo de cuentas, código agrupadores, y el día de hoy veremos el resto de estos archivos, así es que sean ustedes bienvenidos y pues vamos a comenzar de lleno a platicar acerca de que una vez que yo genere el catálogo de cuentas, tengo que enviar mi balanza de comprobación y nuevamente revisaremos dos reglas de resolución miscelánea que son la 2815 y la 2816. La 2815 me va a decir cómo tengo que armar el archivo XML de la balanza de comprobación y el 2816 cuándo tengo que mandarlo. Entonces esta reglita 2815 dice que el archivo de balanza de comprobación que tengo que mandar de manera mensual va a incluir el saldo inicial, va a incluir los movimientos de cargos y abonos, va a tener el saldo final y va a tener las cuentas que yo mandé en mi catálogo de cuentas. Solo la cuenta, no el código agrupador, no la descripción de la cuenta como lo vimos en el catálogo de cuentas. Eso quiere decir que el campo llave para que la autoridad mache la cuenta y el monto, pues literalmente va a ser la cuenta contable y no el código agrupador, porque se lo va a obtener, pues obviamente de conjuntar el catálogo de cuentas con la balanza de comprobación. Adicional también nos dice que la autoridad tiene que poder identificar en esta balanza de comprobación los impuestos e ingresos por tasas, es decir, tiene que poder identificar los impuestos por cobrar, los impuestos por pagar, los impuestos trasladados efectivamente cobrados, los impuestos acreditables efectivamente pagados y las cuentas de ingreso distinguidas por las distintas tasas o cuotas de acuerdo a las actividades que realice. Por eso recordarán que cuando en el código agrupador, en la parte de los impuestos, que está por el código agrupador 400, aquí voy a poder identificar las ventas a tasas general, a tasa cero, exentos y obviamente las de zona fronteriza, porque quiere los impuestos más los ingresos por tasa de impuesto. Básicamente está hablando de IVA, obviamente sabemos que también existe el IEPS por tasa y cuota, pero eso lo voy a identificar en las cuentas de los impuestos, como aquí muestro en esta diapositiva. En los saldos, en los impuestos a favor, voy a tener IVA, ISR, IEPS. En los impuestos acreditables pagados tengo IVA, tengo IEPS, en los impuestos trasladados también tengo IVA y tengo IEPS. Ahora, esta misma reglita dice que en la balanza de cierre es donde tengo que incluir los ajustes fiscales y en consecuencia las cuentas de orden. Que la balanza de comprobación se envía al mismo nivel que mi catálogo de cuentas, que es lo que estábamos haciendo mención. Pero la reglita 2816 es la que puntualmente me va a decir cuándo tengo que mandar esta balanza. Y en este sentido, la fracción está en la fracción 2 de esta reglita. El primer párrafo hace mención de dos tipos de contribuyentes, personas físicas o personas morales. En el caso de las personas morales dice que yo tengo que enviarlo los primeros 3 días del segundo mes posterior al envío de la contabilidad. Y en el caso de las personas físicas, los primeros 5 días del segundo mes posterior al que corresponda la información. Aquí no dice si son hábiles o son naturales,
pero presumimos que al no especificar, pues van a ser días hábiles, y recordarán que programas anteriores revisamos que si bien es cierto que el artículo 33 del código reglamento dice que tengo 5 días para contabilizar, a través de reglas de resolución miscelánea dice que tengo el siguiente mes del periodo que voy a contabilizar hasta el último día, es decir, enero tendría hasta el 28 de febrero, y el envío de la contabilidad dice el segundo mes. Si voy a enviar enero, febrero es el primer mes y marzo es el segundo mes, entonces dice a más tardar los primeros 3 días del segundo mes. Para no mover mucho el calendario, pues voy a moverme solo un poquito, y entonces voy a hacer el ejemplo de septiembre. El mes de septiembre tengo todo octubre para contabilizarlo hasta el 31 de octubre, y después tendría que contar 3 días hábiles para el envío de la contabilidad como persona moral, que sería el viernes 3 de noviembre. Para personas físicas son 5, como se atraviesa sábado y domingo, empezaría a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 7 de noviembre una persona física tendría para el envío de su balanza de comprobación y o su catálogo de cuentas en el caso de que sea el primer mes que reporte o que haya modificado su catálogo de cuentas a los niveles que los envió inicialmente. Aquí está un ejemplito de los días más o menos, pero vienen otras salvedades, porque dice que los contribuyentes que reportan a la Bolsa Mexicana y de Valores, ellos van a entregar su contabilidad electrónica cada 3 meses junto con el reporte que entregan a la comisión. En este caso, enero, febrero y marzo lo van a entregar en mayo. ¿Por qué? Porque marzo van a tener abril para contabilizarlo y va a ser hasta mayo que van a enviar la información de los 3 meses y así sucesivamente. Pero en este caso la regla de resolución miscelánea sí hace mención de días específicos, no hace mención del tercer día, sino literalmente dice el tercer día. Otra salvedad que contiene es que en el caso de la actividad agrícola, silvícola, ganadera y pesquera, es decir, sector primario, va a enviar su información solo cada 6 meses. En este caso, de enero a junio, como junio tiene julio para contabilizarlo, lo va a enviar hasta agosto. Y de julio a diciembre, como diciembre tiene enero para contabilizarlo, lo va a mandar hasta el mes de febrero. Otro punto que trata esta regla es que en el caso de la balanza de cierre o la balanza de ajuste, la voy a estar enviando después de la declaración anual. Entonces aquí contempla que si las personas morales tienen para enviar su contabilidad hasta el 31 de marzo, su balanza de cierre o su ajuste del año anterior la van a poder enviar hasta el 20 de marzo del siguiente año. En el caso de las personas físicas, si quedamos que su último día es el 30, en teoría, porque acuérdense que ha habido algunos cambios, 30 de abril, la van a presentar al 22 de mayo la balanza de ajuste. ¿La puedo presentar algo antes? Por supuesto, pero el deadline sería 20 de abril personas morales y 22 de mayo personas físicas. Hace mención y habla también acerca de cuando yo estoy en los temas de hidrocarburos y petrolíferos. Acuérdense que en el caso de las gasolineras tienen que llevar controles volumétricos, entonces no solamente van a enviar su contabilidad electrónica, sino también van a tener que enviar su reporte de estos controles volumétricos. Importante que lo tomen en cuenta. Pero, ¿qué pasaría? Y es aquí donde entra este párrafo de la resolución miscelánea. Seguimos revisando la reglita 2816. ¿Qué pasaría en el caso de que no me acepta al momento de subir la contabilidad, no me lo acepta el portal,
¿O me equivoco cuando envío la contabilidad? ¿Puedo volverla a enviar? Sí. El SAT dice que yo puedo enviar la balanza de comprobación tantas veces sea necesaria hasta que me la acepte o hasta que ya no tenga errores. Aquí la única salvedad que hace mención es que si yo voy a enviar modificaciones a mi balanza de comprobación, tiene que ser dentro de los 5 días posteriores a aquel en el que tuvo lugar la modificación, lo cual yo siempre hago el ejercicio de decir, a ver, díganme, ahorita que estamos haciendo ya los precierres de año, ¿cuántos de ustedes han validado sus FDIs emitidos y recibidos y han tenido que hacer correcciones en su contabilidad? Pues seguramente mientras no tengan el cierre completo, pues van a seguir haciendo modificaciones, pero ya tuvieron que haber cumplido con la contabilidad electrónica por lo menos hasta la de septiembre, porque la de octubre todavía tienen hasta el mes de diciembre. En este caso sería importante que una vez que tengan el cierre, cuando vayan a mandar la balanza con las modificaciones que se hayan generado por estas revisiones, todos los softwares al momento de generar el archivo de balanza tienen una opción que dice, cuando le dices complementaria, fecha de modificación. Esa fecha de modificación tendría que ser de por lo menos 5 días antes al envío de la balanza, no de la modificación, porque la modificación seguramente les llevó un buen rato, pero sí sería importante que tomaran en cuenta este dato. También contempla que si el contribuyente no tiene acceso al Internet donde se localiza las llamadas zonas rurales, tendría que asistir a una oficina para hacer entrega de su contabilidad, de su balanza básicamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la balanza donde ustedes van a ver que tenemos el saldo final, el debe, el haber, el saldo inicial y la cuenta, no hay más. Aquí ni siquiera hay cuenta que antecede ni nada, solo la cuenta. Por eso necesita el catálogo de cuentas para que el SAT pueda leer la información del catálogo y la balanza en conjunto. Ahora, aquí vienen diversas preguntas que habíamos dejado en el tintero en el programa anterior. A ver, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que quiero reagrupar mi catálogo de cuentas y voy a generar un nuevo catálogo? Por lo regular solemos hacerlo a partir de enero. Eso quiere decir, y le voy a poner año al ejercicio para que quede más claro, yo de enero a diciembre de 2023 utilicé un catálogo de cuentas y fui mandando mi balanza de comprobación cada segundo mes al que correspondía. Llega enero y armo un nuevo catálogo de cuentas con una estructura mucho más definida acorde a lo que quiero reportar al SAT. Eso quiere decir que en enero, el mes de enero que yo tendría que estar reportando en marzo del 2024, antes de mandarlo, tendría que mandar mi nuevo catálogo de cuentas para después mandar la balanza del mes de enero del 2024. Oye, Yadira, pero acabamos de ver en estas reglas que yo tengo que mandar la balanza de cierre hasta el 20 de abril. Cuando en abril yo tenga que mandar la balanza de cierre del 2023, no necesito llevarme esa balanza con el nuevo catálogo. Lo que tendría que hacer sería mandar el catálogo de cuentas de 2023, mandar la balanza de ajuste y con eso empataría. Y cuando yo vaya a mandar, en este caso, marzo, que voy a mandar en mayo, después de la balanza de ajuste, tendría que volver a subir el catálogo de cuentas de 2024 para mandar el mes de marzo y que empate. Espero que me hayan seguido. Esta es una recomendación importante porque por supuesto que puedo hacer cambios en mi catálogo de cuentas. Estos son los que yo tengo que reportar de manera mensual, pero después del corte vamos a ver cuáles puedo enviar a petición de la autoridad.
Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor los quiere invitar al próximo magno evento de Reformas Fiscales 2024. Recuerden que fin de año significa para los contadores capacitarnos, prepararnos, estar listos para enfrentar los cambios para este 2024. Y sabemos que aun y cuando pareciera que no hay reforma, siempre va a haber un tema interesante que estoy segura les ayudará con su trabajo y a mejorar y eficientar el servicio que damos. Y en mi caso, pues no me resta más que invitarles a que no se pierdan esta plática acerca de qué viene sobre el CFDI 4.0, los nuevos complementos, qué cambios va a haber, a qué nos vamos a enfrentar, cuáles son las nuevas revisiones que van a venir a partir de la emisión de estos comprobantes. Así es que los espero en su casa IMEFI. No se olviden de contactarnos para apartar su lugar. Próximamente, reformas fiscales en su casa IMEFI. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarlos de manera más atenta a participar en el taller especializado en materia de impuesto al valor agregado aquí en IMEFI. Este curso es bastante interesante porque, entre otras cosas, vamos a distinguir la naturaleza del impuesto, distinguir entre qué es un impuesto directo, qué es un impuesto indirecto, sus características, cómo incide en la economía y obviamente cómo afecta a los contribuyentes. Recordarán que hubo cambios importantes tanto en Ley de Ingresos y en Código Fiscal de la Federación desde 2018 y esos tienen incidencia directa en la mecánica para poder recuperar saldos a favor en materia de impuesto al valor agregado. ¿Correcto? También un aspecto importante a considerar, el tratamiento del IVA en importación. Es claro que hay dos tipos de importaciones, la importación de bienes tangibles y la importación de bienes o servicios. Los bienes que son intangibles obviamente tienen un tratamiento específico y reglas específicas que se deben de cumplir en materia del tratamiento de este impuesto, ¿correcto? Y bueno, pues obviamente de manera general toda la distinción entre los actos gravados y exentos y las particularidades y excepciones que tiene la ley del impuesto al valor agregado, ¿correcto? Bueno, pues los invito a que se inscriban en este curso y van a ver que va a valer mucho la pena. Muchas gracias, les reitero mi nombre, Jorge Briones, y los espero aquí en IMEFI. ¿Qué tal amigos? Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y en esta ocasión venimos a invitarlos al magno evento de Reformas Fiscales 2024, en el cual estaré hablando sobre reciclo personas morales, cuáles son sus ingresos, cuáles son las deducciones autorizadas para este régimen en particular. Hola, mi nombre es Alejandro Valdés y también estaremos hablando de las obligaciones de llevar contabilidad, de elaborar estados financieros y de cómo se deben de elaborar los CFDI de ingresos y de las deducciones correspondientes, así como también la elaboración de la declaración anual. Los esperamos, no se lo pierdan por favor. Bueno, pues estamos de vuelta para ver cuál es el siguiente archivo que tendría que generar para cumplir con contabilidad electrónica. Y el siguiente archivo que vamos a hablar es acerca del archivo de pólizas. Recuerden que este archivo de pólizas solamente lo voy a enviar a petición de la autoridad. Y nuevamente vamos a revisar la reglita 2815 que dice cómo tengo que armarlo y 2816 que dice pues cuándo tendría que enviarlo. En el caso del 2815 lo que hace mención es que cada póliza debe de identificar el folio fiscal del comprobante que soporte la operación, la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas o cuotas que lleve esta póliza y las operaciones por los actos o actividades. Ahora, ojo, esto dice la regla de resolución miscelánea, pero si yo ahora me voy a revisar el archivo técnico o el anexo técnico que les comenté,
Por ejemplo, en el caso de los comprobantes, no solamente contempla el CFDI, porque recordemos que el CFDI está vigente a partir de 2014, no para todas las empresas. Básicamente empezó a partir de 2016 y puede ser que tenga yo actualmente, porque van a decir, oye, Yadira, ya pasaron 5 años, ya todos son CFDI, sí, pero puedo tener todavía, por ejemplo, comprobantes del extranjero, que esos sí van a estar vigentes. Y en algún momento, si consideramos que la contabilidad empezó desde 2015, podría tener código bidimensional o CFD, que era el comprobante que se timbraba por medios propios. Pero entonces, fíjense, voy a leer, quiero que veamos atentamente esta parte donde dice que tengo que incluir el comprobante. Y entonces primero dice, nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Pero el siguiente párrafo dice, se considera que se debe identificar el soporte documental tanto en la provisión como en el pago y o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información. Cuando habla en las cuentas y subcuentas, eso quiere decir que en la información del UID, el RFC del emisor, el monto total, la moneda y el tipo de cambio en el caso de que no sea pesos, tiene que aparecer en todas las partidas de la póliza. Oye, Yadira, pero es que fíjate, si yo pago papelería por 1,000 pesos masiva, yo tengo que provisionar y al momento de provisionar, cargo a la cuenta de gastos por 1,000, cargo a la cuenta de IVA por pagar por 160, cargo a la cuenta de proveedores por 1,160. En esas tres tiene que aparecer, oye, pero el IVA es de 160 y la factura es de 1,160. No importa, lo tengo que poner. Posteriormente pago la factura y entonces es cargo a proveedores, abono a bancos, IVA acreditable pagado y IVA acreditable por pagar. En esas 4 tiene que volver a aparecer este comprobante, porque dice en la provisión, pago y o cobro de las cuentas y subcuentas que tengan que ver con esta operación. Actualmente los sistemas ofrecen alternativas para no tener que capturar esta información en todas. Y yo sé que me van a decir, porque esta operación que les puse de ejemplo es como los ejemplos del SAT, ¿no? Un Happy Feet donde todo está planeado. Pero ¿qué pasa en un reembolso de viáticos o en un reembolso de caja donde no todos son comprobantes fiscales, donde a lo mejor me entregan el montón de comprobantes, tendría que dividir en cada partida el comprobante que corresponde? Hoy en día los sistemas sí lo hacen, pero en algún momento cuando esto se le cuestionó al SAT, el SAT decía, haz de cuenta que este archivo electrónico es como tu archivo físico. En físico tú tenías la póliza, la transferencia y atrás tenías todas las facturas, pero en tu póliza no le ponías a mano factura 1, factura 2, venían todas. Eso quiere decir que incluso, ahora sí que aplica, que lo que no está prohibido está permitido, podría en todas las partidas traer todos los comprobantes y no pasaría absolutamente nada. Recuerden que también contempla CFD, código bidimensional, con los datos que tendría que incluir, y en el caso de un comprobante en el extranjero tendría que identificar folio de la factura, identificador del emisor, monto total, moneda y tipo de cambio, pero también tendría que relacionar los comprobantes del extranjero. Aquí está un ejemplo del armado de la póliza, donde por cada póliza y por cada partida tendría que indicar los datos del comprobante fiscal. Pero también vimos en la resolución miscelánea que decía que si yo no tenía la información al momento de contabilizar, podría, el auxiliar de folios, podría armar el auxiliar de folios, pero antes de llegar al auxiliar de folios, me gustaría comentar que también hace mención que tiene que incluir las formas en que se pagó o se recibió el dinero.
ya habíamos revisado que a través de reglas de resolución miscelánea dice que esta información la puedo sustituir por un NA y va a estar por cumplida. Pero si yo quisiera cumplir al pie de la letra con el archivo de pólizas, en el caso de las transferencias, fíjense lo que dice, se convierte en requerido cuando exista una salida o entrada de recursos que involucre este medio de pago o cobro, y luego dice, además se convierte en requerido cuando se realicen transferencias entre cuentas propias. Eso quiere decir que inclusive entre cuentas propias me va a requerir esta información. De acuerdo al método de pago va a ser la información que me va a requerir, ¿no? Si es transferencia, banco origen, banco destino, cuenta origen, cuenta destino, si es cheque, a nombre de quién está, etcétera. Y el anexo 24 enumera el catálogo de métodos de pago para contabilidad electrónica, donde hemos hecho mención que no necesariamente tiene que corresponder con los del CFDI, porque puede haber varios supuestos, ¿no? Aquí mismo dice que obviamente la información contable es aquella que se proporciona de acuerdo al marco contable que aplique el contribuyente o que se aplique de acuerdo a normas de información financiera como las NIF y demás. Pero, ¿se acuerdan que decía que si yo no tenía la información del folio, podría armar el auxiliar de folios? El auxiliar de folios, que también viene enumerado en la regla 2815, dice que este reporte tiene que enumerar por cada póliza cuáles son los comprobantes que incluye. Es decir, no va a tener los cargos y los abonos, pero sí va a tener los datos de la póliza y cuáles son los comprobantes que se incluyen en esta póliza. Y a su vez también tendría que armar el auxiliar de cuentas, porque me lo podría pedir la autoridad, que básicamente el contenido del auxiliar de cuentas, si ustedes lo ven, es un auxiliar, porque tiene el número de cuenta, la descripción de la cuenta, saldo inicial, saldo final, la fecha, el folio único de la póliza, el concepto, el debe y el haber. Y aquí tengo un ejemplo del auxiliar de folios. Como pueden ver, viene por el número de póliza. Aquí dice, por ejemplo, la póliza D4 y los comprobantes que tiene esa póliza. Aquí no viene el cargo y el abono, pero sí voy a tener que decir cuáles son los datos de los comprobantes que incluye esta póliza. Ahora sí que aquí aplicaría a requerimiento del contribuyente, pero creo que yo preferiría que sí se incluyeran los datos del XML en cada partida para que no tengan posterior que armar este archivo y en consecuencia el que se define como auxiliar de cuentas. Y bueno, con esto hemos dado un repaso a la contabilidad electrónica. Les recuerdo que aquí en su casa INMEFI tenemos un taller diplomado de contabilidad electrónica donde todo esto lo vemos a detalle, así es que yo espero que poder verlos en este diplomado. Y pues para mí fue un placer compartir con ustedes el programa el día de hoy. Y no me despido sin antes agradecer a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar el tiempo y la distancia. Los veo en un próximo capítulo de Contador Digital.